Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase de forma asíncrona. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Lamento no haber estado en esta clase con ustedes debido a actividades en las cuales el colegio participa en el desfile cívico estudiantil en homenaje a la ciudad de Riobamba. Pues hemos estado desarrollando algunas actividades y por esas circunstancias no fue posible rendir la presente clase como lo venimos desarrollando normalmente. Y obviamente se desarrolla de forma asíncrona, pero obviamente la explicación del contenido correspondiente esta semana obviamente se queda ya subido y explicado en este proceso. De forma inmediata, por favor, pasamos a revisar el formato para recursos de aprendizaje de tarea, donde se encuentre estructurado su tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 3, gramática, con el tema número 1, adjetivos calificativos, correspondientes obviamente a esta primera semana, a este primer tema de esta unidad número 3. Estamos ya dando inicio, arrancando con este proceso educativo de la unidad número 3. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolle las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas, es lo que tienen que ustedes que desarrollar. La primera pregunta dice, ¿qué indica los adjetivos cualitativos o calificativos? Deben escribir 3 ejemplos. Obviamente el concepto en relación, en función a los adjetivos cualitativos y a los calificativos, obviamente eso tiene que estar en español, pero los 3 ejemplos, los cuales ustedes tienen que desarrollar, esos lo tienen que hacer español, inglés, español, inglés. La siguiente actividad dice, ¿qué indican los adjetivos cuantitativos o de cantidad? Igual escriba 3 ejemplos. Del concepto, obviamente va en español, que son los o que indican los adjetivos cuantitativos. Pero los ejemplos referente a estos adjetivos tienen que estar en inglés y en español, obviamente. ¿Sí? Y por último tenemos la siguiente actividad que dice traduzca los siguientes adjetivos. Tenemos a small quantity of, tenemos a large quantity of, another, not, few, fewer, many. Esos son los adjetivos que ustedes tienen en este caso que traducir al español. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer como desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado a las ideas. Obviamente que eso que ustedes tienen que hacer simplemente cumplir con las estructuras de la tarea que se les solicita. Para el cumplimiento de esta tarea, ya saben, ustedes tienen que ser a mano y como es a mano, en la parte superior de su hojita, ustedes tienen que cumplir con la rotulación, cumpliendo con todos los datos que se les solicita a continuación, que tienen en el recuadro. Aquí ustedes tienen el nombre del colegio centrado, tienen obviamente el resto de datos, los cuales ustedes tienen que completar en la parte superior previo al inicio del desarrollo de su tarea. Una vez que cumplen con ese proceso, inmediatamente a continuación proceden a desarrollar las preguntas y las actividades que ustedes tienen programadas para esta actividad, para esta tarea. En función del contenido, ustedes tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Al final de esto tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema adjetivos calificativos de la semana número 1 de fecha 29 de abril del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 29 de abril, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2024. Así es que tienen un tiempo bastante cómodo. Obviamente estamos iniciando este nuevo periodo, esta nueva etapa, que es la unidad número 3. Así que tienen un tiempo bastante cómodo para que cumplan con esta actividad. Una vez que se ha proporcionado la información necesaria en relación de cómo deben desarrollar sus actividades. A continuación, iniciamos con el proceso del material de apoyo, a explicar el contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a hablar de los adjetivos calificativos. Como su nombre lo indica, ¿qué hacen estos adjetivos? Califican. ¿Califican a quién? Califican al sustantivo dentro de una oración. Los adjetivos cualitativos o calificativos, que significa lo mismo, tienen la misma función, de hecho son los mismos, son el tipo de adjetivos más comunes.
Los utilizamos para describir o atribuir cualidades a objetos, personas o cosas. Por ejemplo, en relación a objetos, el auto nuevo. En relación a personas, qué sé yo, mujer alta, por ejemplo. Y también para cosas, obviamente, igual, lo describen, lo califican. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí los siguientes ejemplos en relación a adjetivos calificativos. Tenemos en las siguientes oraciones. Por ejemplo, tenemos the tall man, tenemos a happy girl, tenemos a dark street, tenemos a Spanish woman, tenemos The Red Bull, tenemos a Cold Winter y tenemos The Glass Table. Ahí tenemos estas oraciones. ¿Dónde se encuentran los adjetivos calificativos? Por lo general, dentro de estas oraciones que son sumamente sencillas, un adjetivo se encuentra antes de un sustantivo. Por lo tanto, tenemos en este caso man es un sustantivo, girl es un sustantivo, street es un sustantivo, woman un sustantivo, ball un sustantivo, winter un sustantivo, table un sustantivo. Cuando nosotros hablamos que se encuentra el adjetivo antes del sustantivo, entonces por lo tanto son cuáles los adjetivos. Por ejemplo, son tall. Tall significa alto. Happy, happy es feliz. Tenemos el siguiente dark, que es intenso o también puede ser oscuro. Tenemos Spanish, que es en este caso determina la nacionalidad, es español. La siguiente tenemos red, es un adjetivo que determina el color. Rojo. Cold, en este caso el estado en cuanto al clima, que en este caso es frío. Y tenemos glass, que en este caso es cristal, es vidrio. Esos son los adjetivos. ¿Cuáles son los sustantivos a los cuales califican, a los cuales describen? En este caso, por ejemplo, tenemos de la primera, tenemos men, entonces tenemos ese es el sustantivo. The tall man, el hombre alto, el hombre alto. Si ustedes ven la forma de leer, en este caso las oraciones, cuando nosotros utilizamos este tipo de actividades, son de la siguiente manera. Vamos a ver, son obviamente en este caso inician de y nos vamos hacia el sustantivo. Y de ahí regresamos al adjetivo. De esa manera ustedes pueden leer. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, digo el hombre alto, ¿no es cierto? ¿A dónde me fui? ¿Qué leí primero? Primero está el artículo que dice él. De ahí me fui hacia el sustantivo que es men, es hombre. Y de ahí regreso a leer lo que es el adjetivo, que en este caso es alto. The tall man, el hombre alto. Lo mismo sucede con happy girl. Digo una mujer o una chica feliz. Entonces, ¿qué estoy haciendo? El artículo indefinido, de ahí paso al sustantivo, en este caso que es girl, es niña, entonces, y luego regreso al adjetivo, en este caso es happy, una niña feliz, esa es la traducción. La siguiente oración dice a dark street, igual, el artículo indefinido, que es una, leo una, luego paso al sustantivo, street, que en este caso es calle, ese es el sustantivo. Y dark, oscura. Entonces, ¿cómo se leería? Dice a dark street en inglés, pero la traducción al español dice una calle oscura. De esa manera se lee. Vamos a ver la siguiente, a Spanish woman. Digo, igual tenemos un artículo indefinido. De ahí en la traducción nos pasamos a woman, que es el sustantivo, y regresamos a Spanish, que es el adjetivo. Entonces estoy diciendo una mujer española. Entonces, de esa manera yo puedo leer. La siguiente dice The Red Bull, ¿qué es lo que dice? Entonces, primero igual tenemos, en este caso tenemos un artículo
determinante que se traduce al español como el, la, los y las. Entonces, en este caso, de ahí dice, pasa al adjetivo, en este caso que es red, es el color, es rojo, y ball, que es el sustantivo, en este caso es, se traduce como pelota. En el momento de traducir al español digo la pelota roja. De esa manera, del artículo me paso al sustantivo y del sustantivo regreso hacia el adjetivo. Esa es la forma de traducir de Red Bull, la pelota roja. Tenemos el siguiente, a cold winter. En este caso igual tenemos un artículo indeterminado. Tenemos el primero. Luego tenemos el adjetivo cold y por último tenemos winter, que es en este caso el sustantivo dentro de esta oración. A cold winter. ¿Qué es lo que dice? Un invierno frío. Un invierno frío es la traducción a cold winter. Y por último tenemos the glass table. Igual, tenemos el artículo determinante de, tenemos el adjetivo glass y tenemos el sustantivo en este caso que es table. Entonces ahí tenemos la determinación de glass table. ¿Cómo se traduce al español el momento de leer? Dice la mesa table de, en este caso, vidrio o de cristal. Entonces dice la mesa de cristal. De esa manera nosotros podemos ver. Aparte de indicarles cómo se traduce, cómo se leería en español estas oraciones, aquí nosotros podemos ver en estas determinaciones dónde se encuentra el adjetivo. En este caso, el adjetivo cualitativo o calificativo. Entonces nosotros tenemos sol como adjetivo está antes de men, que es el sustantivo. Igual happy, el adjetivo, está antes de girl, sustantivo. Dark, adjetivo, street, sustantivo, y obviamente dark está antes en calidad de adjetivo. Spanish está primero como adjetivo y luego está men como sustantivo. Red igual es el adjetivo, ball es el sustantivo. Cold es el adjetivo, luego viene winter, el sustantivo. Glass es el adjetivo y table es el sustantivo. Por lo tanto, una forma dentro de las estructuras gramaticales, nosotros podemos identificar que los adjetivos calificativos siempre van a estar ¿dónde? Antes del sustantivo. Los adjetivos calificativos no son contables, pero son graduables. Ojo con eso, los adjetivos calificativos no son contables, pero son graduables o clasificables, lo cual significa que pueden ser clasificados en comparativos y también en superlativos. En construcciones comparativas, por ejemplo, more than, has, adjective has, o en superlativos de most. Los adjetivos calificativos forman la lista más larga de adjetivos, por lo que tendríamos o vendría bien, obviamente, hacer un pequeño resumen de todo lo que la cantidad de adjetivos calificativos que hay. Vamos a ver a continuación un poco más en cuanto a las reglas gramaticales de la utilización de los adjetivos cuantitativos. Adjetivos cuantitativos o de cantidad. Vamos a ver la siguiente etapa. Los adjetivos cuantitativos o de cantidad, como su nombre lo indica, determina una cantidad, algo, por ejemplo, la mitad, el cuarto, un tercio y así sucesivamente. Entonces, en este sentido, los adjetivos cuantitativos o de cantidad determinan una porción. Los adjetivos cuantitativos de cantidad o incluso a veces llamados adjetivos extensivos califican al sustantivo de forma no precisa. Aquí vamos a ver un listado de los sustantivos utilizados más comunes. En cuanto a los adjetivos cuantitativos en inglés no contables, lo que no podemos contar. Por ejemplo, tenemos, obviamente, estos responden a la fórmula o a la pregunta de las who questions o las questions word, who much. How much es la question word y obviamente eso se traduce al español como cuánto. Por ejemplo, tenemos one half of the, la mitad de él o la mitad de la. Tenemos a great deal of, es mucho. A little, un poco. A lot of, mucho. Enough, suficiente. Less, menos. Little,
poco, more, más, y obviamente este more también es uno de los más utilizados. Obviamente determina o se traduce al español como más. No es nada de, none of, nada de igual, none much, no mucho, plenty of, mucho, some, algo de, there is of, el resto de. Entonces ahí nosotros tenemos prácticamente estos nosotros no los podemos contar, no los podemos cuantificar y vendrían a responder como adjetivos, en este caso superlativos, los que nosotros le damos una determinación en cuanto a la cantidad. Entonces, en cuanto a la importancia, entonces, pues prácticamente y obviamente por sus características no corresponden a la lista de los contables. En cuanto a los adjetivos cuantitativos en inglés, pero en este caso ya los que nosotros podemos contar, los que nosotros podemos realizar una contabilidad. Estos adjetivos cuantitativos de características contables se forman con la question word how many. How many corresponde a la traducción al español como cuántos o cuántas. Dentro de estos podemos ver los siguientes, por ejemplo, en los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, igual hasta el infinito. O también tenemos, obviamente, con mitades o cuartos o partes. Por ejemplo, one half of a, un medio de un o un medio de él. Entonces, cualquiera, o puede estar con el artículo a indefinido o con el artículo de definido. One half of a o one half of de, cualquiera de los dos, y eso significa un medio de un medio de él. Tenemos a couple of, un par de, a couple of, a few, algunos, algunas, a lot of, muchos, muchas, a small quantity of, una pequeña cantidad de, a large quantity of, una gran cantidad de, another, otro, enough, suficiente, few, poco, fewer, menos, many, muchos, o también pueden ser muchas, more, más, most of the, la mayoría de los, o también puede ser la mayoría de las. Recordemos que este de es un artículo definido y corresponde a las equivalencias de los artículos en español, el, la, los y las. Entonces ahí obviamente está correcta la determinación. Most of the, la mayoría de los o la mayoría de las. None of the, ninguno o ninguna de los o ninguno de las. Los of, muchos o muchas. Plenty of, muchos o muchas igual. Cualquiera de las dos pueden ser utilizables cuando nosotros, por ejemplo, queremos decir muchas personas no asistieron a clases, por ejemplo. Entonces ahí nosotros utilizamos tanto puede ser como lots of o como plenty of. Several, que son varios o varias, son algunos, algunas. The majority of the, la mayoría de los o la mayoría de las. Entonces tiene the majority of the rest of the, el resto de los, el resto de las. Y los adjetivos cuantitativos some y any. Entonces ahí obviamente tenemos hasta aquí, tenemos cuáles son las estructuras en cuanto a los adjetivos contables, los que sí podemos desarrollar una contabilidad, podemos cuantificarles, podemos realizar un cálculo en relación a a la cuenta de cada uno de ellos. Entonces son los contables. Vamos a ver a continuación, vamos a ver los adjetivos cuantitativos, en este caso los adjetivos cuantitativos en relación a some y a any, cuando se utilizan cada uno de ellos. Vamos a ver, vamos a analizar cuáles son las características de cada uno de ellos. Los adjetivos calificativos en inglés, una vez más, son aquellas palabras que usamos para calificar un sustantivo. Eso ya nosotros lo sabemos. ¿Qué es un adjetivo calificativo en inglés? Para la clase de hoy, obviamente, estamos estudiando todas las palabras que sin duda alguna juegan un papel fundamental en el aprendizaje del inglés. También se les conoce como los qualified adjectives y cuya función es ayudarnos a describir adecuadamente las personas y cosas que obviamente se encuentran alrededor.
Dentro de lo que buscamos resaltar en cada una de las situaciones en que usemos estas palabras, pues, como son, por ejemplo, tamaño, color, aspectos, atributos y otras cualidades que tengan los objetos. Esa es la función principal en cuanto a los qualifying adjectives. En cuanto a la gramática y ejemplos de adjetivos calificativos en inglés, vamos a ver a continuación cómo nosotros podemos identificarlos. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? Generalmente la regla gramatical más simple es que se la explicamos a continuación. Esta es la fórmula, cómo se encuentra estructurada una oración que contenga un adjetivo calificativo. Primero tiene que tener un verbo, luego tiene que tener un adjetivo calificativo, cualquiera de ellos, luego tiene que tener un sustantivo, ya saben, el sustantivo va segundo después del adjetivo calificativo siempre va en esa posición, y luego puede tener un sujeto o también un complemento para darle sentido completo a la oración. Esa es la estructura gramatical que debe tener. Verbo, luego del verbo un adjetivo calificativo, luego del adjetivo calificativo siempre va a estar el sustantivo y por último un sujeto o un complemento. Veamos varios ejemplos rápidos, ya que más adelante encontraremos una lista un poco más completa en relación a todos estos adjetivos. Vamos a ver, construyamos varias oraciones con adjetivos calificativos en inglés para darnos una idea más práctica cómo se los utiliza. Ya hemos visto en la primera etapa, obviamente ya les expliqué cómo están estructurados cada uno de ellos, pero vamos a ver a continuación. Dice, construyamos varias oraciones con adjetivos calificativos en inglés para darnos una idea más práctica en relación a este tema. Por ejemplo, tenemos she is a lovely girl. Aquí, ¿cuál será el adjetivo? El adjetivo calificativo. Tenemos she is a lovely girl. En este caso, recuerden que el adjetivo va antes de quién, antes de un sustantivo. Desde ahí pueden ustedes iniciar. Por lo tanto, lovely corresponde al adjetivo dentro de esta oración. ¿Cuál es la estructura gramatical que nosotros tenemos en esta oración? Iniciamos por la primera, tenemos she, que corresponde a un pronombre personal de tercera persona dentro de la conjugación que se refiere al sexo femenino. Cuando yo digo she, estoy hablando de ella. Luego tengo el verbo to be, ser o estar. En este caso, el auxiliar verbal is. Luego tengo un artículo indeterminado que se traduce al español como uno o una. Y ahí sí, obviamente, como ya les había mencionado, tenemos un adjetivo y tenemos el sustantivo al cual está describiendo o calificando el adjetivo. She is a lovely girl. Ella es una mujer encantadora. Ella es una, pasamos, mujer y regresamos al adjetivo encantador. Ya les había dicho que por lo general cuando se lee un adjetivo, cuando llegamos al adjetivo nos saltamos hacia el sustantivo y de ahí regresamos al adjetivo. Pero eso es solo el momento de ¿qué? El momento de traducirle al español. Por eso dice, she is a. Ella es una. Lovely girl. Una, en este caso, mujer. Nos saltamos a girl, el sustantivo. Y regresamos al adjetivo lovely que se traduce como encantador. Esa es la forma correcta de traducir. La siguiente expresión, la siguiente oración dice, that is a fast car. ¿Cuál es el adjetivo dentro de esta oración? Fast. Fast es el adjetivo calificativo que tenemos dentro de esta oración. That is a fast car. Este es un pronombre igual. Tenemos that. That obviamente se traduce como es. Tenemos en este caso tenemos un verbo, el verbo ser o estar, tenemos un artículo indefinido, luego tenemos el adjetivo y por último tenemos el sustantivo al cual califica. Entonces de esta manera tenemos that is a fast car, es un carro rápido, dice. La siguiente dice, this is a fancy dress. This is a fancy dress. Este es un vestido lujoso. This is a, hasta ahí. Este dice, este es un.
De ahí nos vamos hacia vestido, dress, vestido, y regresamos al adjetivo fancy, que es lujoso. Entonces, de esa manera nosotros podemos también identificar cómo se tiene que leer cada uno de estos adjetivos. This is a fancy dress. Este es un vestido lujoso. Vamos a ver a continuación la lista de adjetivos calificativos en inglés y en español. Aquí tenemos una serie de adjetivos calificativos, obviamente que nos van a servir mucho dentro de este proceso. Tenemos dentro de los adjetivos calificativos, por ejemplo, tenemos friendly. Friend, obviamente, este es un proceso de sustantivación. Friend es un sustantivo que determina amigo, pero nosotros lo transformamos a adjetivos calificativos añadiéndole la terminación LI al final. Friend, amigo, pero friendly, amigable. Por ejemplo, tenemos la oración friendly staff in the hotel. Un staff amigable en el hotel. Eso significa friendly staff in the hotel. Un staff amigable en el hotel. Utilizado el adjetivo friendly. Tenemos sensible, que en este caso es sensato. Dice, she is sensible for business. Ella es sensata para los negocios. Entonces aquí tenemos sensible como adjetivo, el cual está indicando que él está calificando a ella, ¿verdad? She is this. Aquí tenemos una contracción, she is. Obviamente está calificándole el adjetivo. Dice, ella es sensata para los negocios. Tenemos la siguiente, generous, que es generoso, dice, y continuamos con la tercera persona en femenino, dice, she is generous with her friends. Ella es generosa con sus amigos. She is generous with her friends. Luego tenemos el siguiente adjetivo que es big. Big es grande. Y dice big, nosotros tenemos por ahí incluso una marca de una gaseosa, big cola. Entonces se traduce como cola grande. En este caso, big como adjetivo se traduce grande y vamos a ver en la siguiente oración. He has a big cat. He has a big cat. Él tiene un gato grande, dice. Entonces ahí tenemos la utilización de big. Old, en este caso, que es un adjetivo, igual se traduce al español como viejo. Por ejemplo, tenemos la siguiente, that's the old version. That's the old version. Esta es la versión vieja, dice, o la versión antigua. Entonces ahí nosotros utilizamos en relación a una película, en relación que sea un libro, lo podemos utilizar. That's the old version. Tenemos beautiful. Beautiful es hermoso. Y eso obviamente se traduce y obviamente se puede aplicar en la siguiente oración. What a beautiful day. What a beautiful day. Qué hermoso día, dice. What a beautiful day. La siguiente tenemos close me, que en este caso es torpe. Por ejemplo, dice that's close me behavior. Eso es un comportamiento torpe, dice cuando alguna persona hace algo indebido. Entonces ahí nosotros close me, obviamente ya sabemos que es un adjetivo que determina algo que está hecho de mala manera. Tenemos fury. Fury en este caso es peludo. Por ejemplo, I love my furry puppy. Yo amo a mi cachorro peludo. I love my furry puppy. Tenemos young, por último, tenemos young, en este caso es joven. Por ejemplo, I am young guy. Soy un muchacho joven, dice. I am a young guy. También lo podemos determinar. Vamos a los últimos adjetivos. Tenemos quick. Por ejemplo, tenemos un chocolate por ahí, una bebida, un chocolate que tiene este nombre, que es quick. En este caso, Nesquik. Quick como adjetivo se determina como rápido. Tenemos, en este caso, tenemos una oración que está conjugada en el futuro, porque tenemos la función will be, pero está contraída, está dentro de las contracciones. En este caso, estoy hablando en primera persona, porque estoy con el pronombre I. Dice, I'll take a quick shower. I'll take a quick shower. Tomaré una ducha rápida. Entonces ahí está indicando qué es lo que va a hacer, obviamente a futuro, pero obviamente utilizando el adjetivo quick, que es, obviamente se traduce como algo rápido, alguna actividad que vamos a hacer rápido. Tenemos nice, que es agradable. It's nice to be at home. Es agradable estar en casa. It's a nice to be at home. Obviamente esta frase ustedes lo pueden utilizar cuando ustedes llegan a casa después del trabajo. Es agradable estar en casa. Crazy es loco.
Crazy like yours. Qué vida tan loca la tuya, dice. Crazy like yours. Qué vida tan loca la tuya. Crazy. Tenemos cozy, que es acogedor. That's a cozy place. Ese es un lugar acogedor, obviamente refiriéndose a algún lugar. Cozy es obviamente un adjetivo. Tenemos wonderful, que es maravilloso. I have wonderful family. Yo tengo una familia maravillosa. I have, este es el verbo tener. Y vuelvo y repito, aquí estoy hablando en primera persona, estoy hablando de mí mismo. Estoy con el pronombre I, que se traduce al español como yo. Have es tener, es un verbo. Tenemos un artículo indeterminado. Tenemos wonderful como adjetivo y tenemos el sustantivo family. I have a wonderful family. Yo tengo una familia maravillosa. La siguiente tenemos gorgeous, que es precioso. Por ejemplo, Alaska is gorgeous. Alaska es precioso. Y obviamente este Alaska, como su sustantivo propio, ustedes lo pueden variar. Dependiendo, ustedes pueden utilizar cualquiera de las ciudades que ustedes conozcan y que les agraden. Yo puedo decir Quito is gorgeous. Quito es precioso. Yo puedo decir Guayaquil is gorgeous. Guayaquil es precioso y así sucesivamente puedo utilizar cualquiera de ellos. Fantastic, que se traduce como fantástico. Have a fantastic week. Ten una semana fantástica, le está deseando cuando de pronto están despidiendo. Entonces le dice, have a fantastic week. Ten una semana fantástica. Amazing, amazing, es espectacular. This is amazing country. Este es un país espectacular. Obviamente refiriéndose a un determinado país que ustedes vayan, pueden utilizar esta frase. This is, este es this que se traduce como este. This is an amazing country. Este es un país espectacular. Tenemos colorful, que es colorido, algo que está bien colorido cuando, qué sé yo, prendas de vestir, disfraces, alguna cosa, son bien coloridos. Ahí utilizamos esta determinación colorful, que es colorido. ECF has colorful house. ¿Qué es lo que dice? San Francisco tiene casas coloridas. San Francisco has colorful house. Este es safe. Tranquilamente, obviamente, esas son las contracciones, son las abreviaturas, dicho de mejor manera, en relación al nombre propio de una ciudad, en este caso que es San Francisco. San Francisco, obviamente, es su traducción. San Francisco has colorful house. San Francisco tiene casas coloridas, eso es la traducción. Ancestral, que es ancestral. Let's learn ancestral history. Aprendamos historia ancestral. Entonces aquí tenemos the let's, que es obviamente una contracción de aprender. Let's learn ancestral history. Aprendamos historia ancestral. Y tenemos el último adjetivo, que es comfortable, que es confortable. I am comfortable wearing tennis. I am, la primera persona, sigo hablando de mí mismo. I'm comfortable, en este caso, que es el adjetivo comfortable, wearing tennis. Estoy confortable usando tenis, usando zapatillas. Eso se traduce. En otros países le conocen como tenis en general. En Norteamérica los conocen como tenis, no como zapatillas. Entonces ahí nosotros hemos podido observar, hemos podido ver una serie de actividades en función de los adjetivos calificativos, cómo nosotros lo podemos utilizar, cuáles son las estructuras gramaticales, cómo nosotros podemos leer el momento de la traducción, cuál es las fórmulas en cuanto a la estructuración de oraciones que contengan adjetivos calificativos y otras actividades más que nosotros hemos ido viendo en función de la gramática inglesa, en función de los adjetivos calificativos. Este es el aporte en cuanto a la clase explicativa que se les proporciona a cada uno de ustedes con la finalidad de que ustedes sigan desarrollando todas sus actividades laborales, estudiantiles, que ustedes tienen activadas en su plataforma virtual. De esta manera llegamos ya a la parte final de este proceso educativo. Les deseo la mejor de las suertes. Sigan desarrollando sus actividades, sus tareas y nos estaremos viendo hasta la próxima semana.